Bueno, buenos días para todos. Les doy la bienvenida al ciclo de conferencias virtuales de la Asociación Colombiana de Investigación Operativa ASOCIO. En esta ocasión vamos a tener una edición especial del ciclo de conferencias que se llama Mujeres Colombianas en IO. Posteriormente les explicaré de qué se trata esta iniciativa. Les agradezco su puntualidad y su tiempo. Vamos a iniciar con una descripción de lo que hace ASOCIO y cuál es su objeto para que todos lo conozcamos y pues quienes se conecten posteriormente por nuestro canal de YouTube donde va a estar esta grabación disponible pues puedan conocer qué es ASOCIO además del desarrollo de esta edición especial del ciclo de conferencias. Así que le doy el paso a Valentina, que es nuestra presidenta de la asociación, para que nos cuente un poco sobre ASOCIO. Buenos días, Caro, Lorena, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, Caro, por la introducción. Bueno, nosotros también tenemos unos pequeños lineamientos, Caro, si nos puedes mostrar acá, que se los comentábamos al inicio. Como ustedes lo han podido notar, estamos grabando la sesión para el registro y para que quede tanto en nuestra página web, que se las voy a compartir por el chat, es muy fácil, es www.asociocolombia.org. Y allí en el espacio de la página web encontrarán también el vínculo a nuestro canal en YouTube, donde siempre ponemos todas las conferencias y los tutoriales que hacemos en nuestra asociación. Entonces, la idea es que, por favor, durante la presentación en especial de nuestras invitadas, Lorena y Carolina, mantengamos los micrófonos y las cámaras cerrados y Caro al final va a hacer una sesión para que podamos preguntar y comentar con Lorena, nuestra invitada, sobre su presentación. Entonces, adelante, Caro, por favor, con la siguiente diapositiva. Entonces, pues les damos la más cordial bienvenida a esta sesión que Caro ya nos va a explicar. Hoy tendremos como moderadora a nuestra colega Carolina Castañeda. Carolina es parte actual del consejo directivo de la asociación y debo decir también que es una de las miembros fundadoras de esta asociación desde su primera versión, pues cuando la retomamos hace ya varios años, casi 10 años. Bueno, Caro, entonces, para quienes no conocen la Asociación Colombiana de Investigación Operativa, ASOCIO, nosotros somos una iniciativa de la comunidad académica que fue creada para desarrollar, mejorar, aplicar, difundir y promocionar los métodos y aplicaciones de la investigación de operaciones en cualquiera de sus ramas, así como todas las iniciativas que traigan a la comunidad en conjunto para colaborar y para que fomentemos el uso de nuestras técnicas en Colombia. En la parte inferior lo que ustedes ven es aproximadamente unos 10 miembros institucionales. En este momento estamos alrededor de 140, 145 miembros entre institucionales. Como ustedes saben, podemos tener miembros estudiantiles, miembros individuales, profesionales y miembros institucionales como los que ustedes ven en la parte inferior. Siguiente, Caro, por favor. Entonces, este espacio de las conferencias virtuales, pues nosotros lo creamos hace más o menos unos 2-3 años, precisamente con el objetivo de darle a los colegas, a los investigadores, a los estudiantes, a los profesores, a los colombianos que estamos en Colombia y que estamos fuera también porque tenemos una diáspora muy interesante que también hemos invitado a este espacio, pues es brindar acá el área de difusión y de reunión de toda la comunidad de investigación de operaciones, específicamente para contribuir con nuestros objetivos estratégicos de desarrollo, reunión y divulgación. Entonces, la estructura es bastante sencilla. Tendremos 3 momentos principales de esta presentación de la asociación para que ustedes conozcan más de la asociación, de las actividades que realizamos. Luego, nuestra moderadora Carolina va a presentar a la conferencista especial que tenemos hoy y al final la idea es que se haga una especie de foro y de discusión para que le saquemos provecho a esta persona tan interesante que tenemos hoy invitada, que a todos nos genera mucha emoción poder tener acá en este espacio de asocio. Entonces, muchísimas gracias a Carolina por tomar la iniciativa, por crear este espacio y a Lorena por aceptar nuestra invitación. Lorena, como tú decías, esperamos que sea el primero de muchos espacios de colaboración. Entonces, muchísimas gracias a las dos y adelante, Caro. Tengo el micrófono cerrado. Vale, muchas gracias por la introducción. Bueno, pues como les contaba, esta es una edición especial del ciclo de conferencias que regularmente hace ASOCIO. Quisimos dedicar este espacio a las mujeres colombianas en IO.
porque, bueno, sabemos que hay una brecha entre la cantidad de hombres y mujeres que se dedican a profesiones de ciencia y tecnología. No sabemos exactamente el número en investigación de operaciones, pero con seguridad la brecha se mantiene. Entonces, abrir este tipo de espacios para visibilizar el trabajo de mujeres valiosas en nuestra área, pues es una forma de contribuir a cerrar esta brecha. Quiero presentarles entonces a nuestra invitada de hoy. Ella es Lorena Reyes Rubiano, es profesora de la EICEA de la Universidad de La Sabana, en Chía, Colombia. También es postdoctora en el Departamento de Data and Business Analytics en la Universidad de Aachen, en Aachen, en Alemania. Es doctora en Matemáticas y Estadística de la Universidad Pública de Navarra, magíster en Gestión de Operaciones de la Universidad de La Sabana, es ingeniera industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería y fue galardonada en el año 2021 con el premio Young Women for OR del Wisdom Forum de la Asociación de Sociedades Europeas de Investigación Operativa, y en el año 2022 ocupó el segundo puesto en el Transatlantic AI Hackathon Sustainable Supply Chain Deep Hack. Ella nos contará posteriormente un poco sobre estos premios que además pues, nos hacen sentir muy orgullosos, y también fue como parte de la motivación para invitarla, porque pues además de su larga trayectoria, como ya lo han visto, pues Lorena ha ganado estos premios y creo que es muy valioso resaltar su trayectoria profesional en este tipo de espacios. Entonces, bueno, Lorena, bienvenida a este espacio de mujeres colombianas en investigación operativa. Eres la primera invitada y pues nos sentimos muy orgullosos de tenerte aquí hoy. Muchas gracias, Cari. Bueno, el orgullo es para mí y gracias por la oportunidad de estar acá, porque a ver, sé que he hecho mucho trabajo en mi carrera, pero pienso que hay muchas mujeres que me dan sopa y seco, así que para mí es un honor estar acá y ser la primera invitada. Gracias. Bueno, pues entonces esta sesión especial del ciclo de conferencias va a tener una estructura un poco distinta a la habitual. En esta ocasión tendremos una parte donde conversaremos un poco con Lorena para que nos cuente aspectos claves de su trayectoria, sobre todo en algunos aspectos que queremos resaltar en este tipo de sesiones dedicadas a mujeres en investigación operativa. Y posteriormente ella presentará su trabajo, Revenue Maximizing Tariff Zone Planning for Public Transport Service Providers. Y finalmente, como lo dijo Valentina, pues tendremos una sección de preguntas y debate. Pueden hacer preguntas sobre la parte donde hablaremos de la trayectoria de Lorena y también, pues obviamente, sobre su trabajo. Entonces, bueno, Lorena, pues quisiera comenzar preguntándote sobre tu motivación para estudiar una carrera de ciencia y tecnología. Pues eres ingeniera y luego posteriormente hiciste estudios de posgrado en maestría y doctorado. Pues quiero que nos cuentes un poco cuál fue tu motivación para estudiar estas carreras. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, pienso el tema de ingeniería nació porque yo crecí, o mis padres tienen una cerrajería y siempre crecí como en medio de herramienta, y eso pienso me marcó mucho y me encantaba estar sucia todo el tiempo destrozando cosas, intentando reparar cosas que quizás fueron más los males que hice que las cosas buenas, pero me quedó ahí el chipcito de ingeniera. Estudié ingeniería en la Escuela Colombiana de Ingeniería y al final de mi carrera pues tuve unas clases de optimización, me fui por esa línea de optimización y quedé encantada con la optimización y entendí que muchos de los problemas que tenía yo o teníamos nosotros en mi región del Huila, porque soy de Garzón, Huila, era pues por falta de buenos sistemas logísticos. Entonces ahí fue donde empecé yo a engancharme con la logística y el tema de optimización, pero eso fue como a la parte final de mi carrera de ingeniera industrial. Entonces ahí quedó como el chip de que quería seguir avanzando más en eso. También una cosa quizás poco rara en su momento fue que yo en lugar de hacer práctica hice tesis de pregrado, y ahí fue donde nació también el chip de me gusta investigar y a la vez tenía eso de quiero continuar investigando y quiero irme por el lado de la logística. Así que pienso, tuve unos profesores excelentes que me inyectaron el chip de investigación, que fue la ingeniera Luz Angélica Rodríguez, profesor Enrique Estupiñán de la Escuela de Ingenieros. Y justo ahí conocí a Carlos Quintero, que es quien digo que es mi padre académico, y con él fue que me enganché en el tema de la logística.
Y él siempre me vio que quería estudiar, pero en su momento, pues para mí hacer un máster era casi imposible por cuestiones económicas. Y como cosa de Dios se apareció la Universidad de La Sabana con una beca. Era una especie de convocatoria, yo apliqué, no tenía mucha expectativa porque dije eso debe ser para los estudiantes de La Sabana, me la gané y ahí fue donde empecé a hacer mi maestría enfocada en temas de operaciones, pero más logística y por la línea de optimización. En la parte de la maestría también tuvimos unos cursos internacionales donde eran profesores que venían de Europa y bueno, yo quedé deleitada con los proyectos de investigación, con los laboratorios, la rigurosidad académica de los doctorados en Europa. Yo dije, bueno, me le quiero medir, es un reto muy grande, así que estaba ya aquí en mi cabeza que eso es el siguiente paso que tengo que hacer. Y bueno, eso hice, apunté a un doctorado en España. Bueno, hice muchas convocatorias y al final me gané una que fue por el gobierno de Navarra y gracias a Dios pues empecé a hacer mi doctorado en el 2015 y a la vez como que entré a ser profesor de planta de la Universidad de La Sabana. O sea, fueron como dos cosas que fueron, se empalmaron al mismo tiempo y La Sabana pues no le puso problema a eso. Yo continué con mi vinculación de profesora, pero con una licencia por temas de estudio. Yo me fui a España a hacer mi doctorado y bueno, ahí empezó toda la historia. Pero, bueno, aquí quiero hacer una salvedad que yo en su momento dije, yo quiero irme a hacer un doctorado por el deleite de los proyectos y de los laboratorios en Europa, pero hoy en día que tengo contacto con doctorados nacionales, tengo que decir que la rigurosidad de un doctorado en Europa versus Colombia, pues no hay mucha diferencia, incluso a veces me parece que el doctorado colombiano es mucho más duro, que me parece muy bien porque estamos como muy bien comparado con Europa, así que pienso hoy en día no tenemos nada que decir, no lo tenemos en Colombia. Bueno, eso lleva a mi segunda pregunta, que era sobre tu motivación para escoger un doctorado fuera del país. Coincido contigo en que, no sé, los doctorados nacionales han avanzado bastante y además tenemos unos profesores con una red de contactos bastante grande, pues es gente que ha vuelto a hacer su doctorado en el exterior y han creado estas redes que son súper valiosas con gente que está como en la punta de la investigación en el mundo y yo creo que eso abre muchas oportunidades para los estudiantes colombianos que por alguna razón no pueden salir a hacer su doctorado fuera. Pero si quisieras anotar alguna cosa adicional sobre tu motivación para escoger un doctorado fuera. Bueno, la segunda motivación fue, bueno, el tema del choque cultural, de enfrentarme, de salir de mi país, de que uno en su país como que está en su zona de confort, afuera pues tiene que enfrentarse a un cambio cultural, si cambias de país, quizás un cambio de idioma, cambio de comida, estás sola, Navidad sola, cumpleaños sola, todo el tiempo sola, y era esos cambios personales que eso también fue una motivación. La siguiente motivación fue el tema económico. Pienso en Colombia no hay mucho dinero para investigación. Pienso ha cambiado, pero no mucho. En Europa hay mucha disposición de dinero. O sea, todo el tiempo hay como convocatorias donde tú tienes tu idea, envías tu propuesta y pues tienes un sponsor que te patrocina la idea. Eso quizás hace falta por parte del gobierno colombiano, que esa fue otra motivación del por qué dije, sí, yo me voy afuera, hay mucho más dinero como para hacer efectiva mi idea. Eso quizás se habría que apuntar ahí. Bueno, muy bien. Ya lo has mencionado, que sigues teniendo como contacto con Colombia, con las universidades colombianas, con los profesores y las profesoras colombianas. Quisiera que nos contaras un poco sobre eso y pues cuál ha sido tu interés en mantener ese contacto, porque pues perfectamente pudiste salir a hacer tu doctorado afuera y pues simplemente seguir con tus cosas en el exterior y no tener contacto con Colombia. Sí, bueno, la verdad es que yo siento que tuve mucha ayuda o muchos buenos profesores se cruzaron en mi carrera y yo quisiera como devolver ese trabajo que ellos hicieron. O sea, para mí devolvérselo a ellos quizás no es lo más fácil, pero yo sí puedo hacerlo con mis estudiantes y eso es lo que intento hacer con los estudiantes, como inyectarles eso de muévase, vaya un poquito más allá, no se quede con lo que les estamos dando acá y hay un mundo más que tiene que descubrir, o sea, muévase. Eso es una cosa. La segunda cosa son la facilidad para los estudiantes doctorales.
en encontrar una universidad que ¿cómo se dice? El host university para hacer una estancia de investigación. Entonces, esa también ha sido como mi rol aquí, como manteniendo ese vínculo, facilitando ese flujo de estudiantes doctorales y permitiéndoles que no pierdan tiempo haciendo burocracia administrativa, sino que lleguen de relleno a trabajar. Y bueno, también intento ser como un puente de investigación para mis colegas. Yo intento también conectarme con la red de Colombia de investigadores y mi rol también es como un puente para que se extienda la red de investigación. Entonces, esa es básicamente mi motivación para seguir con el vínculo en Colombia. ¿Y qué tipo de vínculo tengo en Colombia? Pues que yo ya lo dije, tengo docencia y tema de investigación. Esos son los principales roles que tengo yo. Vale, perfecto. Bueno, también quisiera preguntarte, como mujer, ¿cuál es tu opinión sobre el área de investigación operativa desde tu experiencia, tanto lo que pudiste vivir en Colombia como lo que vives ahora en el exterior? Si como mujer sientes que hay alguna diferencia o cómo es tu perspectiva como mujer del área. Bueno, pienso en proporción, somos muy pocas que estamos en este campo, eso sí pienso es algo general, en Colombia y en Europa eso se ve. En Colombia quizás, no lo sé ahora, pero en Colombia pienso no hay como ese empoderamiento que hay aquí en Europa, como vamos mujeres a la ciencia, temas cuantitativos. Pienso eso falta mucho en Colombia y esa es como la gran diferencia que percibo. Lo bonito que me parece de Colombia es que no veo que haya una como diferenciación de, ¿cómo se dice? Como una posición muy fuerte sobre el género. Eso me parece todavía que está muy bien. En Europa ya me crucé con grupos que eran como solo mujeres y pienso que ya el extremo está mal. O sea, pienso que eso tampoco es lo correcto. Pero bueno, eso solo fue un caso que pienso no es lo común, pero pasa. Y pienso esas son como las cosas diferentes que he visto entre Colombia y Europa en el tema de mujeres en la ciencia. O sea, en definitiva, hay mucho más empoderamiento acá en Europa para promover mujeres en ciencia. Bueno, pues eso nos lleva a la última pregunta de esta sección, en la que además quiero resaltar que, bueno, te ganaste el premio de Young Women for OR, que ya pues quisiera que nos explicaras un poco esta iniciativa, de qué se trata y cómo accediste bueno, cómo te presentaste a este premio. Y aparte, pues ocupaste el segundo puesto en esta hackathon, que también quisiera que nos contaras un poco de qué se trató, porque es que, no sé, eso es como muy importante ganarse este tipo de reconocimientos con tu trabajo y pues mucho más siendo mujer en el área. Sí, bueno, el premio de Young Women for OR es, como dijiste, es un premio de la Asociación de Investigación Operativa en Europa. Esto es una iniciativa muy similar a la que tiene UK con BORAM y lo mismo Estados Unidos, o sea que al final son iniciativas que están intentando como promover o resaltar a las mujeres en la ciencia. Por eso me parece que esta actividad es súper perfecta y alineada con lo que está haciendo el mundo con el tema de promover las mujeres en la ciencia. Y en realidad es un proceso que no es tan complicado, pero pues sí tienes que tener los puntos para poderte ganar el premio. Básicamente uno como que somete todo su récord de publicaciones durante un periodo de los últimos 3 años. O sea, no puedes haber excedido más de 3 años de terminar tu doctorado para que te sigas clasificando como Young Woman for OR. Y envías tus publicaciones, tienes que hacer como una especie de proyección, qué es lo que quieres investigar, para dónde vas y por qué estás haciendo pues la carrera que estás haciendo o intentando seguir esta carrera académica. Y el último requerimiento fue una publicación donde sintieras que tú estuvieras haciendo una contribución metodológica y pues ahí fue donde yo envié un paper relacionado a logística humanitaria, temas de gestión de desastres, que pienso que es como mi línea de investigación y pasión. Y bueno, así fue que yo competí con muchas mujeres y bueno, al final logré el premio de Young Woman for OR y con eso fue en el 2021. En el 2022, el año pasado, el tema del hackathon fue una maratón, eso fue una cosa loca que sí, es una odisea. Fue Intel con otras empresas que estaban en Europa, en Alemania especialmente, y tenían un problema de distribución como tipo DHL.
y se quería como utilizar o resolver un problema de distribución de paquetes utilizando indicadores sostenibles. Y bueno, éramos un grupo de personas que unos eran los encargados de como desarrollar el algoritmo con una cámara que detectaba la dimensión del paquete. Otro era otra parte del equipo era una persona que desarrollaba la aplicación, porque teníamos que hacer una aplicación donde el cliente entregaba el paquete, el algoritmo detectaba la dimensión del paquete, y luego iba yo, quien era la responsable de desarrollar el algoritmo de ruteo, de acuerdo a estas dimensiones que yo ya recibía de mi colega. Pues mi algoritmo decía cuántos paquetes tengo, cuántos vehículos tengo, cuál es el plan de distribución, y eso se lo mandaba yo a mi otro colega, que él lo ponía en una app, y la app pues él lo enviaba a alguien que se suponía que era el empleado de DHL. Y bueno, ese fue el tema del hackathon, y no ocupamos el primer puesto, pero fue el segundo puesto, fue una sorpresa, y pues sí, muy, muy contenta de ese premio, y así fue que sucedió. O sea, fue un trabajo en equipo de varios investigadores. Bueno, pues ambos premios son muy interesantes, ambas oportunidades de presentar tu trabajo y de que lo reconozcan, así que de nuevo felicitaciones. Bueno, pues creo que esta parte del ciclo de conferencias pues ya ha terminado. Ahora voy a darte la palabra para que empieces a presentar el trabajo que trajiste para hoy. Y pues bueno, cuando quieras compartir la pantalla, estamos dispuestos a escucharte. Listo, pues, a ver, me dicen si pueden ver mi pantalla. Pensaría, ¿ya la deberían estar viendo? ¿Alcanzan? Aún no. ¿Ahora? Ahora. Listo. Entonces, bueno, como les dije, mi tema principal es tema de logística humanitaria, pero bueno, yo pienso que ya muchos de ustedes lo han escuchado, no quería aburrirlos con eso. Quería traerles un tema que es con el que trabajo aquí en Alemania, y bueno, soporto este proyecto que es alemán, que es una investigación enfocada a la planeación o cómo definir zonas tarifarias para determinar el precio óptimo de un tiquete de viaje. Entonces, estas dos personas son como parte de cabeza del proyecto, pero digamos que yo soy la responsable de que pues, se ejecuten cosas acá. Esta es la estructura de mi presentación. Primero una motivación, revisión de literatura, descripción del problema y algunos experimentos y conclusiones que tenemos hasta el momento. O sea, todo esto está como muy rápido, pero si tienen preguntas, por supuesto, lo podemos profundizar. ¿Cuál es la motivación de este estudio? Aquí en Alemania principalmente se tiene el problema de que el sistema de transporte pues no es capaz de sostenerse por sí mismo. Siempre el gobierno tiene que estar subsidiando la operación, y lo que se ha descubierto, que no es solo un problema de Alemania, sino que parece que es un problema de muchas ciudades, de muchos países en el mundo, es que hay una mala definición del sistema tarifario. Entonces, el objetivo de este proyecto es eso, no es pensar en incrementar los precios del tiquete de transporte, es solo determinar una estructura óptima del sistema de precios con el objetivo de mejorar un indicador financiero que ellos le llaman el Farebox Recovery, que es la tasa o la proporción entre el costo de operación y el ingreso. Entonces, lo ideal es que fuera 1 a 1, pero en este momento estamos como en 0,1 y algunos países están súper mal, y por eso es que el sistema de transporte público pues resulta ser tan malo, y a la final es la última opción que muchas personas deciden, o sea, prefieren no usar el transporte público pues porque no funciona adecuadamente. Entonces, por definición, usualmente el transporte público es una alternativa verde, y por eso es tan importante que se promueva un buen sistema de transporte para motivar que pues se reduzca el número de vehículos que están circulando en la ciudad, y pues tengamos reducir este impacto negativo por actividades del transporte. Entonces, digamos que esta fue como en resumen, la motivación del por qué hacer este estudio. Entonces, cuando entramos al tema de cómo definir un sistema de precios para un tiquete, existen diferentes enfoques. Uno es el enfoque de distancia, que es dependiendo de la longitud de tu viaje, pues las empresas de transporte público definen si tienes que pagar más o menos. Si tienes un viaje de larga distancia, pagas más comparado con un viaje de corta distancia. Esto está muy bien aceptado en viajes entre regiones, o sea,
ya, sí, bueno, entre ciudades donde tienes tramos que son muy largos. Y es muy bien aceptado por la sociedad porque es una manera transparente de cuantificar o determinar el precio del tiquete. El otro enfoque que es más como temas urbanos es el tema de una unidad de precio, en donde el área de servicio o la ciudad solo tiene un valor para el precio del tiquete. Esto en la práctica no parece ser tan bueno, escuchándolo por parte de los pasajeros o de la comunidad, por el hecho de que no es transparente, no se sabe cómo resulta ese etiquete, el precio de ese etiquete, y la gente prefiere no usarlo porque tienen el sentimiento de como algo no justo, porque una persona que viaja mucho, pues paga lo mismo que una persona que tiene un viaje muy corto. Entonces, se prefieren no usar el transporte público con el motivo, con esa sensación de que no es un sistema justo. Y el siguiente enfoque es el de zonas, que así como lo ven en la figurita, en la foto, lo que se hace es, tenemos el área de servicio y lo dividimos por zonas. Entonces, de acuerdo a estas zonas, se establece el valor del tiquete por dos enfoques, uno de los dos enfoques. Uno es un sistema como arbitrario, en donde dependiendo cuál es la zona de origen y cuál es la zona de destino, pues se establece un valor a ese etiquete, lo cual tampoco es muy claro para los pasajeros y resulta no ser tan transparente. Por eso como la mejor opción es la segunda, que es lo que se conoce como un conteo de zonas, en donde se cuenta el número de zonas que tocan el viaje que un pasajero va a hacer. Si, por ejemplo, el viaje cuenta dos zonas, por ejemplo, asumiendo está cruzando zona azul y zona naranja, pues nosotros contamos dos zonas y tomando en cuenta que son dos zonas, pues se determina el precio del tiquete. Así que esto es lo que nosotros intentamos hacer aquí. Nuestro estudio se enfoca en determinar esta partición del área de servicio dentro de diferentes zonas y determinar el precio óptimo para cada una, o sea, para una zona de estas, cuánto cuesta y cuánto debería pagar mi pasajero de acuerdo a la longitud del viaje pues, que tenga que hacer el pasajero. Con esa idea nosotros hicimos una revisión de literatura y bueno, encontramos que bueno, hay un montón de cosas, pero muy pocas relacionadas con revenue management. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que hay una gran oportunidad, un gran gap de investigación que podemos como contribuir a hacer una contribución metodológica que nos permita mejorar qué es lo que está pasando ahí. Lo que pudimos ver es que el sistema de precios del transporte público está regulado por el gobierno, por eso la mayoría de estudios se enfocan en minimizar la variación, ya sea con respecto a un precio referencia o con respecto a la variación entre precios. O sea, eso fue como un común denominador de lo que estaba pasando en la literatura. Hubo un caso en donde, que fue uno de los recientes estudios, que ellos se enfocaron en maximizar el revenue, pero bueno, había ciertas asunciones que no eran como muy realistas, como por ejemplo la decisión de mis pasajeros siempre es determinista y yo puedo suponer cuál es la decisión de una persona, si toma el transporte público o no, lo cual no es real. Y bueno, aquí tenemos ciertos supuestos también con la demanda, que algunos estudios determinan que la demanda es fija, que los pasajeros siempre seleccionan el camino más barato y que, bueno, al final con los estudios y diferentes reportes técnicos me di cuenta que no es así. Las personas prefieren o dan más importancia al tiempo de viaje que al costo que tienen que pagar, porque a la vez el gobierno está regulando ese precio, así que tampoco es un precio exagerado. Entonces, esto es básicamente como los atributos que detectamos en la literatura con respecto al problema y además, pues yo me di cuenta que había algo que se llamaba como patrones espaciales, en donde el sistema tarifario debería seguir como si se imaginan ustedes, como una distribución espacial de anillos o de rayas. Entonces, eso fue lo que nosotros quisimos hacer en nuestro estudio. Nosotros quisimos considerar que nuestra demanda de pasajeros varía de acuerdo al precio del tiquete, que no es siempre seguro que el pasajero o que la persona va a decidir usar el transporte público, por eso decimos que es una decisión probabilística. Y nosotros consideramos pues que los pasajeros van a tomar siempre el camino más corto. Esa es como la característica de nuestro problema que estamos estudiando acá.
Entrando un poco más en detalle a qué es lo que estamos o cuáles son nuestras presunciones aquí en nuestro estudio, es que nosotros, como mencioné anteriormente, una parte es definir esa partición del área de servicio y la otra parte es definir el precio óptimo. Entonces, de las cosas que yo analicé en la literatura y en los reportes técnicos es que el gobierno regula esos precios, así que mi idea nosotros podemos determinar un vector en donde este vector contiene una serie de valores finitos y cada uno de estos valores finitos podría ser como un posible valor para ese precio de la zona. Entonces, eso fue como una de las primeras presunciones. Nosotros vamos a generar un vector, que ese vector viene con información de la literatura y de reportes técnicos, y en alguno de estos valores de ese vector pues va a estar mi precio óptimo de la zona. El segundo supuesto que nosotros hicimos es que, como mencioné anteriormente, mis pasajeros le dan más importancia al tiempo de viaje que al costo, así que por lo general mi pasajero siempre va a preferir usar la ruta que le provee el camino más corto en términos de tiempo. Y nosotros lo que hicimos aquí fue hacer un estudio de demanda y cómo el revenue pues depende de esta demanda. Aquí la particularidad que tenemos nosotros es que es un model choice, es un modelo de decisión, creo que se dice así, que dependiendo del precio del tiquete, pues la persona decide, ¿usa el transporte público o no? O sea, si es muy caro, pues el número de viajes se va a disminuir, lo que va a afectar mi revenue. Entonces, la idea es que nosotros ofrezcamos un precio medianamente razonable, de tal manera que nuestra demanda no caiga y podamos mantener el revenue alto, que es lo que nosotros queremos. Entonces, estas son las presunciones que tenemos en nuestro estudio. Ya entrando a una descripción un poquito más formal de lo que es el problema, podemos imaginar nuestra red de transporte público como la red moradita que tenemos aquí enfrente. Y podemos decir que las estaciones de transporte público pueden ser definidas como un conjunto de nodos, que son las paradas que tenemos, y que estas estaciones están conectadas por una serie de arcos, que son los arcos que podemos ver aquí. Entonces, básicamente, esto sería como la característica de nuestra red de transporte público. Nosotros sabemos que esta red de transporte público está dentro de una ciudad y esta ciudad está siempre, casi todas las ciudades están divididas por distritos o por alguna partición administrativa, y esa fue nuestra segunda parte. Nosotros decidimos, pues, definir esta estructura de distritos también en una red. Entonces tenemos distritos de nodos que básicamente determinan como las esquinas de mis distritos y los bordes que son como las fronteras de estos distritos que tenemos ahí. Entonces, como se dan cuenta, aquí cada distrito pues tiene una estación de transporte público, así que pueden imaginarse que aquí tenemos personas que están viviendo y necesitan moverse de un distrito para el otro usando esa red de transporte público. Entonces, como les dije, la idea es que nosotros tenemos esta ciudad, que pueden imaginarse la red verde como un área de servicio, y necesitamos hacer una partición de esta área de servicio dentro de diferentes zonas. Entonces, lo que tenemos que tener en mente es por dónde están viajando las personas, que es mi red azul, y dónde podemos hacer la partición, que es mi red verde. O sea que aquí tenemos como dos redes anidadas, y es lo que nos llevó a explotar como las propiedades de lo que se conoce como el grafo dual y el grafo primal, que básicamente yo tengo un grafo planar, que es mi red de transporte público, y yo puedo decir que la red de distritos es el grafo dual de esta red que tengo aquí, de la red moradita que tengo aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada arco que yo tengo aquí de mi red de transporte público, yo tengo un cruce con mi red de distrito. Y esa es básicamente como la definición de grafo dual y grafo primal. Entonces, ya con esa definición, nosotros empezamos a construir más sobre nuestro problema y dijimos, o sea, lo que yo quiero hacer es definir por dónde tengo que hacer la partición. Entonces, yo me enfoqué en identificar dónde tenemos estos puntos de intersección, estos arcos verdes que tenemos aquí, porque ahí es donde yo puedo hacer un cambio, una definición de zona, donde puede haber un cambio de zona tarifaria de un punto a otro de mi red. Entonces, aquí fue donde nosotros definimos el conjunto DIJ, que prácticamente lo que está haciendo es coleccionando estas posibles intersecciones, que son las ubicaciones candidatas de mi cambio de zona.
Y de nuevo, me voy a mis presunciones y yo digo, o sea, mis pasajeros están viajando por la ruta más corta en términos de tiempo, o sea que yo lo que quiero hacer es identificar todos los caminos cortos y por ahí es donde yo voy a asumir que voy a tener mayor número de pasajeros. Así que yo debería enfocarme en este tipo de conexiones que tengo aquí, en este tipo de intersecciones, y por eso es que nosotros definimos un conjunto que almacena todos los caminos cortos y el otro conjunto donde almacena estas conexiones verdes en oscuro, que son realmente dónde están las ubicaciones o los arcos que pueden ser muy buenos para hacer un cambio de zona de un punto a otro. Entonces, esta es como la descripción de nuestro problema en términos de red y de elementos que tenemos en nuestro problema. Ahora, entrando en temas de información, pues como dije anteriormente, nosotros tenemos que el gobierno regula los precios del transporte público, lo que está muy bien porque eso es lo que permite que pues, el transporte público tenga precios accesibles para todo el mundo. Entonces aquí nosotros tenemos un número máximo de zonas que es esa regulación del gobierno que no me permite poner todas las zonas que yo quiera, sino que hay un número limitado porque ese número de zonas es el que va a mandar sobre el precio del tiquete. Tenemos la siguiente información, que fue el vector que mencioné al principio, donde tenemos un vector finito de valores que hacen parte de posibles valores que se le puede dar al precio de una zona, pero en la práctica este precio de zona puede variar de acuerdo al número de zonas que se tocan en un camino. Entonces, suponiendo que tenemos un ejemplo, un precio de zona de 2.000 pesos. Si yo en mi camino estoy tocando solo una zona, pues mi tiquete cuesta 2.000 pesos. Pero si en mi camino, en la ruta que yo debo hacer, estoy tocando 2 zonas, es muy poco factible que yo diga que mi tiquete cuesta 4.000 pesos porque no es una relación proporcional, o sea, no pasa eso en la práctica. Usualmente lo que va a pasar es que tenemos un descuento y si con una zona cuesta 2.000, con 2 zonas cuesta 3.200. Entonces, esto es lo que está haciendo este parámetro acá, que es intentando contar ese sistema de descuentos que por default está en el sistema de transporte público. Y el tema del revenue también está dado como un parámetro de entrada, que esto viene detrás de un modelo de simulación que hicimos, que ese modelo de simulación pues lo que hace es estimar la demanda de acuerdo al precio del tiquete que tenemos aquí, donde T es el número de zonas, Pi es el sistema de precio que tenemos, o sea que esta multiplicación lo que me está dando es cuánto tiene que pagar mi pasajero, aquí es cuánto tiempo tiene que viajar y bueno, ahí tenemos otro montón de factores que es cuántos medios de transporte tiene disponible, o sea, eso es otro modelo de simulación que podemos dedicar otra presentación para hacer eso, pero estos datos de demanda vienen de ese modelo de simulación. Aquí tenemos esta estimación de demanda y bueno, este es el número de viajes que yo tengo que hacer multiplicado por por el tiquete que tienen que pagar estas personas, pues me da el expected revenue entre un punto y el otro punto dentro de mi red de transporte público. Estas son la información que tenemos de entrada. Luego tenemos 2 variables binarias, donde una variable binaria es la que me decide cuántas zonas, que es mi parámetro T, voy a tocar en un camino que va de I hasta J. Es básicamente esto, es una variable binaria que me está cuantificando el número de zonas. Y tenemos una segunda variable binaria, que es en qué arco de distrito o en qué frontera de mi distrito yo voy a poner un cambio de zona. Esta última variable pues es algo como no muy realista, pero fue la única manera que encontré para lograr definir estas estructuras espaciales que les mencioné al principio, de rayas o de rines, pero en términos de práctica pues no significa nada con pasajeros o demandas, simplemente es una manera de manipular cómo estas zonas tarifarias pues forman una estructura espacial. Y esto es lo que nosotros conoceríamos como nuestra función objetivo, que es maximizar el revenue, que viene del parámetro que les mencioné anteriormente, expected revenue entre cada punto de mi red de transporte público y el número de zonas que yo estoy decidiendo tocar para cada uno de los caminos que yo tengo en mi red de transporte público. O sea, aquí voy a pasar muy rápido. No voy a mencionar todas las restricciones que tenemos en el problema, solo como las interesantes y las novedosas.
Y la primera es cómo nosotros definimos una zona tarifaria. Entonces aquí, si recuerdan mi figurita, tenemos nuestra red de distritos, nuestra red de transporte público, y las líneas naranja es lo que nosotros definiríamos como nuestra variable YNM, que es donde decidimos, aquí ponemos un cambio de zona tarifaria. Entonces nuestro reto aquí es definir esta estructura, pero en una área mucho más grande. Y como se puede definir formalmente, es que estas zonas tarifarias son un conjunto de nodos que son disyuntos, o sea, no están contenidos en ninguna otra zona tarifaria y están conectadas con otra zona tarifaria. O sea, la red está completamente conectada. Yo puedo ir de una zona a otra zona, que es básicamente lo que estoy haciendo aquí. Entonces, esto que yo les conté en palabras es lo que está descrito aquí en esta restricción. En esta parte tenemos la configuración de todos los caminos más cortos con el número de zonas que yo estoy tocando en ese camino más corto y el número de cambios de zona que yo tengo a lo largo de ese camino. Así que este es como el empalme entre la variable de mi distrito de red de distrito versus la red de transporte público. Esta es como la restricción que hace muy complejo el problema. La siguiente restricción que fue como interesante, que fue un poco medio rebuscada, es esta restricción que es una restricción de flujo. Y lo que hacemos aquí es definir un parámetro BN, que es de nuevo un flujo artificial. Y aquí tenemos que hacer una manipulación de la data de entrada para lograr como una distribución espacial específica. Si queremos una estructura de rayas, pues tenemos que definir un punto de origen de ese flujo y un punto de fin de ese flujo. O sea, que es lo que tenemos aquí como en rojito. En el caso de los rines, pues tenemos que manipular la red de distritos para asegurar que el flujo solo tenga una dirección y ahí es mucho más fácil pues establecer esa estructura espacial. Así que bueno, estas son las dos restricciones que son como las principales y como lo novedoso del modelo. Y ahora lo que voy a intentar mostrarles es como un poco los resultados que tenemos hasta el momento. Nosotros generamos muchos escenarios artificiales usando 10 diferentes seeds para generar como diferentes distribuciones de zonas con el mismo tamaño de la ciudad, pero con diferentes niveles de demanda. La red estaba completamente distribuida de manera diferente. Este es nuestro vector de diferentes valores de precios que les mencioné al principio, que está regulado por el gobierno. Nosotros consideramos nuestra red de transporte público caracterizándolo por el número de conexiones que entran y salen a cada estación. Entonces, que eso es lo que conocemos como el grado del nodo y lo que nos determina calcular la conectividad de la red en términos generales. Este indicador, o bueno, esta especificación que tengo aquí es para el caso de forzar un patrón de rayas, en donde yo les decía, tengo un punto de origen del flujo y un punto de destino del flujo. Y la última especificación acá es que nosotros lanzamos nuestro modelo y lo dejamos ejecutando hasta que nos diera la solución óptima. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, son los resultados de mis datos artificiales. Tenemos una red con 25 estaciones de transporte público, 81, 121, y estos son los niveles diferentes niveles de conectividad de la red. Perdón. Aquí reportamos el tiempo computacional y el expected revenue de mi solución. Cuando decimos no, significa que nosotros ejecutamos el modelo ignorando la última restricción que les mencioné. O sea, yo no estoy forzando ningún patrón. Aquí tenemos un patrón completamente aleatorio. Aquí tenemos un patrón de rayas y aquí tenemos un patrón de anillos. Entonces, lo que nos damos cuenta es que, pues, en términos computacionales, pues, el no forzar un patrón, pues, hace que sea mucho más rápido el proveer una solución. Y, bueno, la cosa se complica en caso de que nosotros queramos proveer un patrón específico o una distribución específica de mis zonas tarifarias. Con respecto al expected revenue, nosotros vamos a tener mucho más dinero si hacemos una distribución pues casi aleatoria, o lo que nos dice el solver, de cómo hacerla, pero en el caso de que nosotros queramos satisfacer esa necesidad de las empresas de transporte público, que es tener esa distribución, o sea, anillos o rayas, pues por supuesto eso va
penalizar mi revenue. Entonces, esto es lo que prácticamente podemos apreciar en esta tabla de resultados. ¿Qué fue lo siguiente? Nosotros quisimos ejecutar este modelo en una red pues mucho más grande, con más de 200 nodos, y pues funciona, pero duramos casi 5 horas resolviéndolo, lo cual pues no fue como lo ideal. Y si recuerdo bien, creo que no lo forzamos a que nos diera la solución óptima, sino que lo que encontró dentro de ese tiempo de ejecución. Entonces, eso nos llevó a desarrollar como una especie de variación de este método, que fue como una heurística, que no es propiamente una heurística, pero lo que hicimos fue reducir el número de caminos cortos, o el conjunto ese que yo les mencioné al principio, de caminos cortos. Lo que estoy intentando ahora hacer es, como tengo muchos caminos cortos en esa red, pues intento como ponerlos unos sobre otros e intentar eliminar aquellos pues que no me están generando un revenue alto. Por supuesto, yo pierdo optimalidad ahí, pero lo que hice fue ganar un tiempo computacional del 43%, así que, o sea, en menos de una hora yo logro resolver una instancia que tiene alrededor de 1.400 estaciones de transporte público. Y esto es lo que viene al siguiente estudio que nosotros hicimos con los datos de San Francisco Bay Area. Nosotros usamos la información de esta región que tenemos aquí marcada. Tenemos 1.400, 500 estaciones de transporte público, y bueno, aquí tenemos el sistema de precios que viene también de los datos que encontramos en los reportes técnicos que ellos reportan, y esta es la estructura de los distritos que tenemos en esa red. ¿Cuál fue el reto aquí? Pues si se dan cuenta, la estructura geográfica pues no es muy amigable. El establecer una estructura de RINES pues es casi imposible, así que de hecho lo intentamos, pero no fue posible, y en términos prácticos nos dimos cuenta que esa área pues tiene un sistema de rayas. Entonces eso fue lo que nosotros intentamos hacer. Parece que funciona, y lo que tenemos aquí es cada colorcito define una zona tarifaria diferente. Igual aquí tenemos los nodos donde inicia mi flujo y donde cierra mi flujo. Entonces, de esta manera como que logramos esta estructura bonita del sistema tarifario. Los resultados que obtuvimos aquí, nosotros los validamos el año pasado con un estudio. Bueno, hay gente en San Francisco Bay Area que también estaba haciendo lo mismo. Y bueno, nuestro precio óptimo fue $4.10, creo que fue nuestro precio óptimo, y para ellos fue como $4.20. O sea que básicamente estábamos muy alineados con lo que ellos estaban haciendo, y pues eso fue muy bien para nosotros validar nuestros resultados. Como conclusiones, o como resumen de lo que se hizo aquí, nosotros consideramos una demanda probabilística, y consideramos que nuestra demanda es variable dependiendo del precio que nosotros definamos. El modelo que nosotros mostramos aquí es un modelo flexible, porque no solo me permite maximizar el revenue, también podemos incluir esa función objetivo que miramos en la literatura, que es minimizar la desviación de un precio referencia con respecto al precio que yo estoy determinando ahorita, o maximizar demanda. O sea, el modelo es muy flexible para cambiar su función objetivo. Lo interesante de ese modelo es que nosotros usamos propiedades del grafo dual y del grafo primal para hacer esta sincronización de estas dos redes que tenemos ahí. No tenemos ningún supuesto raro sobre que la demanda sigue una función probabilista. Estamos usando un modelo de simulación que, dependiendo del precio, pues así va a ser mi demanda. Y nosotros usamos una estructura o una serie de restricciones que me permiten forzar un patrón espacial pues, que la empresa de transporte público necesita. Para instancias medianas como la que vieron ustedes, pues nosotros somos capaces de resolver una instancia en tiempos computacionales razonables. Y bueno, quedan son cosas que todavía estamos haciendo, muchas preguntas abiertas, y es cómo formalmente podemos definir esas estructuras espaciales, porque en la literatura no hay nada relacionado a cómo definir qué es una estructura de RINES y qué es una estructura de rayas en términos de transporte público. ¿Cuál es la relación entre términos de los patrones espaciales y la característica de mi red de transporte público? ¿Qué tan fácil es forzar esta distribución espacial dependiendo de los atributos? Y bueno, la última suposición es
o lo que quisiéramos hacer es como entrar un poquito más sobre la decisión de los pasajeros, si en realidad todos se están yendo por el camino más corto o tenemos un híbrido ahí de que algunos se van por el camino más barato y otros por el camino más corto. Y bueno, aquí ya tengo mis referencias, pero pienso hasta aquí está bien. Muchas gracias por escucharme y si tienen un feedback o algún comentario o idea, pues yo estaría muy feliz de recibirlo. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesante tu trabajo. Y bueno, pues demos paso a las preguntas. Si alguien tiene algo que preguntarle a Lorena, puede hacerlo pues encendiendo su cámara y su micrófono o escribiendo su pregunta por el chat. Entonces, si hay alguna pregunta, adelante. Bueno, mientras alguien se anima a preguntar, yo tengo algunas preguntas para ti, Lorena. Pues primero, si han considerado como una posibilidad de incluir en el modelo los tipos de transporte, pues los modos de transporte, pues sabiendo que en las ciudades, no sé, por ejemplo, para ir de un punto a otro no solo usas el metro, por ejemplo, sino que vas del metro al tranvía, del tranvía al bus, bueno, ese tipo de cambios en el modo de transporte y pues si sabes cómo afecta eso la tarifa. Uh-huh. Eso fue lo que nosotros hicimos aquí con esta función que no hace parte de este modelo, pero hizo parte del estudio, que es básicamente un modelo de simulación en donde nosotros incluimos todos los posibles medios de transporte que puede tener la comunidad. Y entonces, dependiendo de cuánto es mi precio y cuántos o qué sistemas de transporte público yo tengo disponible, pues la persona va a escoger si usa el transporte público, vale la pena, o mejor toma una bicicleta o un taxi o su vehículo privado y viaja. Pero esa consideración la tenemos acá en esta función de demanda que no está aquí puesta, pero hizo parte del estudio. Vale, perfecto. Bueno, tenemos una pregunta de Felipe Torres. Felipe, adelante. ¿Quieres abrir tu micrófono para hacerle la pregunta a Lorena? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para Lorena. Muchas gracias, Lorena, por tu presentación. Parece súper chévere, súper interesante. Me genera una duda lo que estabas exponiendo. Tú dices, obviamente, pues es otra parte del modelo, pero tú dices, la demanda la calculamos a través de un modelo de simulación, que pues que es totalmente aparte. Pero mi duda es si en ese modelo de simulación, al considerar esa demanda, tú estás considerando datos históricos y si consideras datos históricos, tú consideras pues, de algún lugar especial como disgregado por días o una generalización de promedio la demanda es esta cantidad. Nosotros tenemos datos históricos y tenemos datos de cuál fue el criterio de decisión de o cómo el pasajero o la persona decidió si toma el transporte público o se va por el transporte privado, por no sé, por la disposición de diferentes medios de transporte que tiene y por el precio del tiquete. Pero sí, aquí tenemos datos históricos que fueron por días y lo que hicimos nosotros fue como no enfocarnos tanto en qué día y en qué momento, pero fue como algo más como general que está pasando, no sé, en un mes, por ejemplo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, entiendo. No, mi pregunta es si hay alguna diferencia respecto a los días de la semana. Yo me imagino que seguramente entre semana y fines de semana la demanda será muy diferente, pero pues también entiendo que el precio no va a cambiar dependiendo del día. Sí. En teoría va a ser igual. Sí, es correcto. O sea, nosotros nos enfocamos en diferentes como días de la semana, pero donde estuvimos más focalizados fue como de lunes a viernes, donde las personas, por lo general, la mayoría tiene que moverse de un lugar a otro para trabajar, ir al colegio y bueno, este tipo de actividades rutinarias, pero fue más como en el periodo laboral y todo el día. Muchas gracias, Lorena. Y pues aprovecho que tengo acá la palabra, quise hacer última pregunta, y es, yo entiendo que este tipo pues, de problemáticas pueden funcionar de pronto en grandes ciudades que tienen pues, sistemas de transporte conectados y mucho más grandes, donde pues, no sé, tú vas pasando entre anillos y cada vez es más grande y más lejos y pues va a cobrar más. Quisiera saber cuál es tu perspectiva respecto a este tipo de problemas o este tipo de situaciones en otros contextos, por ejemplo, en Bogotá o en Latinoamérica. ¿Ves esto muy lejano para acá, para nosotros, o crees que está cerca que pueda ser el sistema de transporte con unas tarifas así diferenciadas?
Pienso, sí, el problema que tenemos en Latinoamérica es el problema de la capacidad. O sea, aquí estamos jugando con un sistema que tiene la capacidad de soportar pues altos niveles de demanda. Lo que recuerdo en Bogotá, pues el tema de la demanda excede la capacidad del sistema, con lo cual pues tenemos una limitación de la demanda. Así que pienso, no está muy lejos, o sea, pienso todo esto se puede poner a rodar en una ciudad como Bogotá, por ejemplo. Sin embargo, el tema de la demanda estaría, pues, pienso, no muy realista y sí, pienso de poder se puede, pero no sé si sería lo correcto hacerlo. Ok, muchísimas gracias por tu respuesta. Muy buen trabajo. Gracias. Bueno, Lore, yo tengo otra pregunta y es acerca de la distribución por zonas. Si has visto cuál es la influencia de la granularidad de esas zonas, porque pues puedes definirlas son muy grandes o muy pequeñas, o bueno, no sé cómo defines ese tamaño, pero si has visto la influencia de esa granularidad de las zonas en el modelo, y si crees que al definir esas zonas, dependiendo de cómo lo hagas, la demanda cambie, porque lo que decías al final, si pues hay gente que puede tomar la decisión de irse por la ruta más corta, pero otra por la ruta más costosa por alguna razón. Entonces quisiera saber si has pensado si la granularidad de las zonas pues, puede influir en ese flujo de demanda. Sí, en definitiva, pienso, sí está ahí y bueno, tenía una figura que no estoy segura si al final la puse aquí. O sea, aquí tenemos esto es un output de nuestro modelo, o sea, yo sé que parece un arbolito de Navidad, pero así es como luce nuestro output. Y tenemos esta situación aquí, en donde pues es un poco rara esta zona, o sea, aquí tenemos un cambio de zona, que la verdad las personas que están viviendo aquí pues van a tener que pagar un precio más alto porque sí o sí para salir de su barrio tienen que pagar, o sea, solo por salir tienen que pagar, comparado con estas personas que están aquí. Entonces, lo que pensaría yo en la práctica es, estas personas que están acá pues van a preferir usar su transporte privado porque sí o sí van a estar o tienen que pagar mucho más, lo mismo aquí, comparado con el resto de los pasajeros. O sea que sí pienso, hay un problema aquí, que eso también está en mi cabeza porque eso también lo notamos aquí. Hay un tema de esa granularidad de zonas que puede afectar significativamente mi demanda y por consiguiente mi revenue. No sé, Caro, si respondí tu pregunta. El micrófono apagado, que sí, que muchas gracias por responderme la pregunta. Okay. Bueno, Valentina hace la siguiente pregunta y así nos puedes brindar alguna referencia donde podamos leer más de tu trabajo y te agradece por la presentación. Sí, tengo, o sea, el paper está enviado, está sometido ahorita en la revista Management Science. Hay una versión online que es el working paper que se los puedo enviar al final. Si quieres, Caro, yo te lo puedo enviar a ti al final de la sesión. Y bueno, si tienen algún feedback sobre el modelo, que ahí sí está todo plasmado en detalle, pues yo estaría muy feliz de recibir sus comentarios. Perfecto, Lore, pues muchas gracias. Pues por lo visto creo que no tenemos más preguntas. Solo me queda agradecerte por haber aceptado esta invitación, por haber abierto esta edición especial del ciclo de conferencias que realiza Socio periódicamente. Espero pues que haya más sesiones como estas y que podamos también tener presentaciones contigo posteriormente en otro ciclo de conferencias para seguir conociendo los avances de tu trabajo. Y bueno, pues a los asistentes muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y los invitamos a nuevos ciclos de conferencias que se estarán avisando oportunamente para que ustedes puedan participar. También los invito a que visiten la página de Asocio, www.asociocolombia.org. Allí pues encontrarán nuestras actividades, anuncios y publicaciones de nuestro boletín. Si quieren unirse a la lista de correo también son bienvenidos. Y pues de nuevo muchísimas gracias y feliz día. Lorena, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Para mí, bueno, fue un placer y decirles a todos que cualquier cosa que necesiten, pues aquí yo estoy a la orden. Y espero que les haya gustado el trabajo, que si tienen algún comentario que quizás aquí no fueron como valientes para hacer la pregunta, pues yo estaría muy contenta de recibir sus comentarios.
Y bueno, espero no los haya decepcionado y aquí las puertas están abiertas para que lo que necesiten, así que solo que me envíen un correo y yo estaré muy dispuesta y abierta a colaborarles. Lo mismo para Socio Colombia, si necesitan algo de mí, yo acá estoy puesta, con la camiseta puesta para ayudar. Muchas gracias, Lore. Buen día para todos. Ok, muchas gracias y hasta luego. Gracias. Hasta luego.